Amigo, yo creo que cuando me pides que hable de Ingres, quieres que hable de sus procedimientos técnicos y de eso voy a tratar de explicar un poco más. Ingres nace a finales del 1700 y vive hasta mediados de 1800. Muere por ahí en 1860, 70 más o menos. Y muere viejo, muere ya con 80 y tantos años. Y es un maestro que estuvo trabajando en París y en Roma. Es decir, de París sacó las experiencias de David, por ejemplo. David fue quien le orientó, aunque a él no le gustaba mucho la frialdad de David, pero en sumo él adquiere también esa frialdad en sus composiciones. Las composiciones de Ingres son bastante neoclásicas, roza un poco el estilo trovador o incluso un poquito del romanticismo, pero es un pintor netamente clásico, realista. Él pinta de fondo a primer plano, como era la tradicional en esa época, pinta sobre unas superficies muy bien preparadas, muy lijadas, prepara los linos a la media creta y los lija para que el pincel corra de una forma rápida y precisa. Hace unos dibujos muy analíticos, casi roza lo que podríamos llamar ilustrativo, y sobre ese dibujo él va pintando, como os digo, de fondo a primer plano, de oscuro al claro. Hace unas composiciones bastante simétricas, bastante compensadas. No hay una proposición compositiva fuera de esa armónica relación de simetrías. Los colores que utiliza son siempre dentro de cierta gama, o bien son neutros, o son cálidos, o son fríos, pero generalmente se ciñe por esa relación armónica de los colores. El trabajo es un trabajo minucioso, muy bien acabado, meritorio, es admirable. Su pintura es muy homogénea en sí, no existen grandes empastes ni grandes variaciones en cuanto a modos de trabajo. Casi todo el trabajo es minucioso, es trabajado con el pincel y con el dedo va uniendo los colores para ligarlos y que se pierda ese trazo que deja en ocasiones el pincel. Que a otros pintores, a mí por ejemplo, me gusta que la pintura tenga variación plástica, es decir, que en algunas partes existan trazos relamidos, si es que se pueden llamar así, pero en otras partes del cuadro existe un chorreado, existe una textura que rompa con esa monotonía. A él no. A él le gusta esa monotonía, le gusta que el cuadro de principio a fin esté bien terminado por todas partes. Él utiliza colores, los colores típicos de la época también, que ya empezaban a producirse en el mercado. No eran los colores previos del clasicismo, del Renacimiento, que eran hechos por los pintores a base de aceite, cera y un poco de pigmento con alguna carga. En este caso él utiliza ya los colores más amasados, entonces eso le da una textura a la tela, a la imprimación, una textura bastante nítida, bastante fina, bastante elaborada. Si queréis ver más sobre el procedimiento técnico de Ingres o de los neoclásicos, podéis ir al Max-Dörner y en ese libro se explica claramente los procedimientos. Yo os tengo que dejar, pues se me acaba el vídeo. Cualquier cosa me lo dejáis ahí apuntado. Muchas gracias.